déjeme saludar a Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández, a quien usted sabe que respetamos, admiramos, queremos mucho aquí en Sin Censura y que además lo seguimos un montón. Es con la victoria de España también pasan cosas importantes y ojalá que se sientan precedentes. El papel de los migrantes en la selección de fútbol de España queda establecido con Nico Williams, precisamente. Fíjese, el hermano de Nico Williams creo que juega para Ghana. Nico Williams decide jugar para España y ahí hay un encuentro ahí muy interesante, pero es precisamente el factor migrante. Hasta en el fútbol parecería cosa menor, parecería una anécdota, pero, pero no lo es, no lo es. Déjeme saludar al maestro Luis Guillermo Hernández desde California hasta Barcelona, España. Mi querido Luis Guillermo, ¿cómo estás? Te abrazo, ya sabes que te quiero mucho. Yo también, querido Vicente, te abrazo con mucho cariño y me abrazo con mucho aprecio, con mucho agradecimiento, con mucho entusiasmo con la audiencia de Sin Censura que cada martes viene a saludarnos y también cada martes pues se porta de manera muy generosa conmigo. Gracias como siempre por este espacio de reflexión, de análisis y un poquito de chacoteo también. Oye, ahora que ya eres migrante en España, ¿no? La mayoría de los mexicanos y mexicanas migrantes en Estados Unidos, que chingue a su madre Salinas Pliego y su padre también. Mira, ahorita que escuchaba esta reflexión que hacían sobre la migración y sobre esta nueva realidad global, pues es muy importante lo que ha pasado en los últimos días en el mundo a partir de esta nueva certeza de que las sociedades de hoy, las sociedades de este siglo, pues ya no son sociedades cerradas a los extranjeros, ya no son sociedades que puedan excluir a la gente de otras latitudes que llega a los nuevos territorios buscando una vida mejor, buscando un futuro más promisorio, buscando la seguridad, el trabajo seguro, la alimentación para su familia. Y creo que estos discursos del siglo antepasado, estos discursos racistas, xenófobos, pues cada día van convirtiéndose en la voz de un viejo, muy viejo planeta que ya no existe y que ya nunca va a existir. Las selecciones del mundo que participaron en esta competencia, Vicente, pues prácticamente todas tenían futbolistas nacidos en otras latitudes defendiendo nuevas banderas. México no fue la excepción, pues nuestro máximo goleador Quiñones no nació en tierra mexicana. Sin embargo, esta nueva realidad nos obliga a todos y a todas a aceptar que este mundo no se detiene, este mundo cambia vertiginosamente y que nosotros estamos obligados a cambiar nuestras formas de pensar, nuestras nociones, nuestras realidades, los conceptos que tenemos arraigados para entender, para aceptar y para adoptar las nuevas realidades. Por eso celebro mucho que la nueva dinámica del mundo sea aceptar a la gente que llega de fuera, a la gente que ya se incorpora a las dinámicas sociales con una nueva mirada, con una nueva noción, porque eso suma en las sociedades modernas, eso suma en Estados Unidos, eso suma en México, en América Latina, en Europa. Y creo que en el transcurso de la existencia de la humanidad, las migraciones han definido y han marcado los avances y la evolución positiva de nuestra raza, de la raza humana, querido Vicente. Así que hay que defender la migración, a los migrantes y también el sentido de un planeta que se mueve desde el primer momento de su existencia y que no dejará de moverse nunca más. Oye, mi querido Luis Guillermo, ya veo que te pitorreas de don Felipe Calderón, no seas cabrón.
No seas así, ave de las tempestades. Dice pinche Luis Guillermo. Leonel Messi, 47 copas en 22 años. El Borolas Calderón, 47 copas en 22. No seas 22 minutos. Pinche Luis Guillermo, con razón te odian, cabrón. A ver, oye, Luis Guillermo Hernández. Esto, para que veas que estoy al pendiente de lo que subes, Luis Guillermo. Oye, Me, me por cierto, me sorprende mucho, Vicente, y te lo digo a manera, como analista, como observador de la realidad nacional, me sorprende mucho el nivel de repudio, el nivel de repulsión que provoca la figura de Felipe Calderón Hinojosa en el pueblo de México. Este meme que subí hace rato en mis redes sociales me llegó por un WhatsApp de amigos que no tienen nada que ver con la política, ni con el periodismo, ni con nada, un chat de amigos de toda la vida. Y me llegó con la mención: a este lo odian más que a Messi. Y me parece que es, querido amigo, es la síntesis brutal con la que el pueblo de México ha sellado la memoria histórica del sexenio de Felipe Calderón, el repudio total a un borracho, a un energúmeno que ensangrentó al país, que se ahogó en alcohol para ahogar a México en sangre. Y creo que es un repudio muy bien ganado, un repudio que pues él logró consolidar a pulso y que creo que lo va a acompañar hasta el último día de su miserable vida, querido Vicente. hasta el último trago que se toma. Oye, a ver, Luis Guillermo, es que por méritos propios, hace unos días allá en Madrid declaró que íbamos camino a Venezuela. Otra vez el mismo la misma cantaleta. México va por el camino de Venezuela porque se echaron al plato al Poder Judicial. Y ese mismo Felipe Calderón que llamaba a Ernesto Rufo Appel como un personaje cercano al crimen organizado porque permitió el narcotráfico cuando fue gobernador allá en Baja California, ahora es el que lo defiende y dice que es un preso político. Está dictada la línea en el PAN, en parte por Felipe Calderón desde Madrid, España, que dice, Morena lo torció todo al estilo Venezuela, se apoderó del Poder Judicial y ahora con Ernesto Rufo Appel dicen que es un preso político. Ahí te la dejo de tarea. Cuando me toca a mí, grito y me hago víctima. Y cuando no, pues despedazas a personajes sin una sola prueba. Dice el dicho mexicano sabio: la sabiduría popular nunca se equivoca. Cuando las comadres se pelean, salen a relucir las verdades. Y me parece que en este caso, lo señaló muy bien, por cierto, la presidenta en la conferencia mañanera, es la síntesis más clara de la hipocresía absoluta de la oposición, de la hipocresía absoluta del PAN y de la hipocresía absoluta de Felipe Calderón, que cuando le convino fue capaz de denunciar públicamente que estos sujetos, como el guachicolero de Somos México Guachicol, eran delincuentes, que señaló a Ricardo Anaya de recibir pues millones a cambio de votos, que señaló a toda la estructura del PAN que hoy encabeza Jorge Romero, pues como corruptos, aprovechados, voraces, hambreados, y que destruyeron la esencia del panismo. Y hay que recordar que por eso, según sus argumentos, fue que Felipe dejó el PAN. Hoy, cuando uno de ellos, con pruebas contundentes, con un expediente absolutamente ineludible y absolutamente irrefutable, que lo identifica como epicentro de un movimiento gangsteril
para robarle a México vía el ocultamiento de combustibles introducidos al país, y lo agarra la fiscalía y lo meten al tambo, pues ya es un mártir, ya es un preso político, ya es un hombre víctima de este poder malsano que es la Cuarta Transformación. Me gustó mucho que la presidenta pusiera el dedo en el renglón sin cortarse ni un adjetivo respecto de esta ruindad, de esta villanía que es la hipocresía calderonista de acusar cuando le conviene y exonerar cuando así lo dictan sus intereses. Ya no les creemos, Vicente. El pueblo de México ya aprendió a identificar todas esas falsedades, todos esos instrumentos de mentiras, de torsión de la realidad, y aprendió también que de estos sujetos, de Felipe, de los que hoy constituyen el partiducho de Claudio X González y Lupe Naranjo, no se puede esperar nada bueno, no se puede esperar nada positivo, y que lo único que se merecen es nuestro repudio y, por supuesto, nuestra más gozosa burla por sus ridículos, porque en realidad sus aportaciones a México son más en el terreno de los chistes y los divertimentos que en el terreno de la política y la aportación social verdaderamente considerable o digna de tomar en cuenta. No sé hasta cuándo van a entender que huelen a ridículo y a oscuro pasado. Oye, ridículo como aquellos que ahorita deben de estar llorando así, pataleando en la cama como chamacos berrinchudos, porque no detuvieron a Claudia Sheinbaum en Estados Unidos, porque dicen algunos personajes que la metieron a un cuartito y le pusieron una regañada a los de la CIA y los de la DEA por lo que iba a declarar el Mayo Zambada. Y el Mayo Zambada dice, chingan a su madre, yo no voy a declarar nada, yo me la voy a comer completita y voy a la cadena perpetua y espero que aprendan de mi caso, y hasta deja una que otra frase ahí para los jóvenes. José, ¿cómo se inventan cosas, Luis Guillermo? ¿Cómo se inventan cosas, cabrón? Me parece a mí, una estrategia, Vicente, que es ya ni siquiera perversa, porque ya no podríamos llamarle perversión a este intento diario, cotidiano, permanente, de querernos convencer de que la realidad es otra, de que las mentiras que propalan son verdad, son realidad, y de que tienen información fidedigna, digna de consideración, porque me parece hasta absurdo que todos los días mienten. Le decía yo el otro día a Héctor de Mauleón en sus redes sociales, pues no, que ya no ibas a mentir, hijo de tu madre, no, que ya no ibas. Ya te disculpaste con el maestro Héctor de Mauleón. Imagínate, Vicente, querían el Sergio Sarmiento, el gusano de la revista Etcétera, que se me olvida su nombre, ¿cómo se llama? Marco Levario Turcot. Marco Legrado. El otro tipo, quién sabe cómo se llama, Jorge, el que inventa mentiras en los pasquines. Sí. Querían que me disculpara con Héctor de Mauleón por haberlo llamado mentiroso, por difundir el texto manipulado y el audio manipulado con el que intentaron poner de rodillas a la gobernadora Marina del Pilar. Querían que me disculpara por llamarlo lo que es: mentiroso, farsante, inescrupuloso, gángster, sicario que vende la pluma al mejor postor para difundir, propalar mentiras. Por supuesto que no me iba a disculpar, pues si sé de qué pie cojean. Todos ellos son prostitutos de la información. Cambian de calzones según les ordene el cliente que les pague el tostón o el 20 para que bailen al son que ellos piden. Eso es lo que son Sarmiento, Levario, Ciro, Joaquín, Loret. Eso es lo que son. Gente que prostituye el micrófono,
que prostituye la palabra, que prostituye los medios de comunicación al son que les toque el padrote en turno. Y me parece hasta obsceno que pretendan que uno que tiene información, pero sobre todo, querido Vicente, que tiene ética profesional, a prueba de esas falacias, se disculpe. Imagínate yo disculpándome con esa basura. Por supuesto que no me voy a disculpar, al contrario, no me cansaré de repetirlo. Son la clase periodística, la generación de periodistas más decadente de toda la historia de México, Vicente. La peor. Nunca en 300 años de existencia del periodismo en México había habido tal cantidad de truanes, de farsantes, de miserables, de prostitutos y prostitutas de la comunicación, dispuestos a venderse al mejor postor para propalar mentiras. Son la vergüenza absoluta de una profesión que no está hecha para los cerdos nauseabundos de ese chiquero llamado medios de comunicación mexicanos. Fíjate, Luis Guillermo, que estaba viendo, en México decían, la van a arrestar o la van a regañar. Estoy leyendo, me lo acaba de pasar Ceci Vega, nuestra productora ejecutiva, lo que escribe Howard Lutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, honrado de estar en la final de la Copa del Mundo junto a líderes de los 3 países anfitriones. El presidente Trump, la primera dama Melania Trump, la presidenta Sheinbaum, el primer ministro Carney de Canadá y su esposa Diana, así como Lakshmi Mittal y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Gracias por un mes increíble de fútbol, pero dice que se siente honrado de estar junto a los líderes de los 3 países anfitriones de la Copa del Mundo. Así que, mi querido Luis Guillermo Hernández, pues toma la barbón, ¿no? O sea, y luego. Fíjate, querido Vicente, que ayer estuve platicando con una fuente mexicana, platicando a distancia. Afortunadamente, las redes sociales y los WhatsApps y esas cosas facilitan la comunicación con una persona que estuvo muy cerca en la comitiva que acompañó a la presidenta a Nueva York, para preguntar sobre todo cómo estuvo pues la agenda del día de la final de fútbol, porque lo que vimos pues fue un palco rodeado de figuras globales de primerísimo nivel. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, por supuesto, el primer ministro de Canadá, la presidenta Sheinbaum, el jefe de Estado español, el rey de España, la reina también, entre muchos otros dignatarios, sobre todo representantes de gobiernos que estuvieron presentes en el Mundial. Y me comentaba una cosa que me pareció muy importante y que no he visto reflejada en los medios de comunicación ni en las columnas que se supone que tienen información de primer nivel de Palacio Nacional. La presidenta sostuvo conversaciones informales, todas, no son visitas de Estado, pero conversaciones informales, directas, personales, con Donald Trump durante más de 20 minutos, con el primer ministro de Canadá y con los reyes de España. Y una de las cosas que me parece importantísimo destacar fue el hecho de que fue la figura que más, interés concitaba en esa reunión junto con Donald Trump. De ese nivel es el prestigio que tiene hoy la presidenta de México, que todo el mundo quiere acercársele, que todo el mundo quiere hablar con ella, que todo el mundo quiere tener interlocución con ella y sobre todo, que todo el mundo quiere tener una agenda de trabajo con ella. Porque aquí no se trató de ir a pasear, no se trató de ir a ver qué pescaban
en el estadio de la final del fútbol, la presidenta Claudia Sheinbaum fue a trabajar en relaciones diplomáticas, en relaciones bilaterales, en relaciones comerciales, en relaciones políticas, y en decirle a Trump, oye, sí, el mundial y lo que quieras, pero tenemos pendientes que platicar. Y esas circunstancias, esas posturas con firmeza, pero con elegancia, con determinación, pero con ánimo de negociar, son dignas de una estadista de clase mundial. Y ninguno de los testaferros del viejo régimen, ninguno de los columnistas mugrosos del estercolero de los medios de comunicación tradicionales son capaces siquiera de entender la dimensión global que ha alcanzado la presidenta. Ya ni siquiera se trata de darle cebollazos, Vicente, ni siquiera se trata de quedar bien con ella o de aplaudirle, no. Se trata de observar cómo se ha aprendido a mover en el entorno internacional, cómo ha aprendido a dominar a Donald Trump, cómo ha aprendido a seducir a los reyes de España, a los presidentes de América Latina, a los líderes de Asia, porque es una mujer con una clase de estadista que no se había visto en mucho tiempo en nuestro continente. Y eso, Vicente, eso lo tenemos que entender y expresar los comunicadores profesionales, porque está ocurriendo. Tenemos una líder absolutamente global que está en la cima de la interlocución internacional. Y eso es un asunto completamente importante en esta circunstancia. Yo con eso me quedo. La presidenta no fue a pasear, se reunió con los grandes y además impuso la agenda que le importa a México. Oye, Luis Guillermo, solo por no dejar, porque tú lo mencionabas, el caso de Felipe Calderón, Citlali Hernández le responde al hijo de Felipe Calderón, que anda muy alebrestado en redes sociales, dice, tu padre es el ser menos querido en México, quizás por eso su abuso de alcohol. No debe ser fácil cargar en su conciencia haber ensangrentado a nuestro país y Uf, pactar con un cártel. Durísimo el mensaje de Citlali Hernández a Luis Felipe Calderón, el hijo del expresidente, pero me llama mucho la atención. Me alertó de esto Angélica desde Alabama. Le mando un abrazo, Angélica. ¿Tú conoces a un tal César Aguilera? ¿No, no te suena? no me suena Te de digo entrada. porque en redes sociales se ostenta como editor de Milenio. Ah, Y dice César Aguilera, se identifica como César Aguilera, viudo de Sinatra, dice editor de Milenio Hidalgo, porque ataca misóginamente, con misoginia a Citlali Hernández, defendiendo al hijo de Felipe Calderón. Le escribe, la Tinaquito es muy gracioso, muy ah, graciosa. no Yo no sé sé quién es. pues no sé si en Milenio aprueben que sus editores, sus periodistas se expresen de esta manera, si es que es cierto lo que, como se ostenta César, un tal César Aguilera, viudo de Sinatra, como editor de Milenio, que llama Tinaquito a Citlali Hernández, de la misma línea de Ricardo Salinas Pliego, ¿no? La misma línea misógina, la misma vulgaridad, la misma violencia. La Tinaquito es muy graciosa, defendiendo al hijo de Felipe Calderón. Pues Ah, ojalá que Milenio tomen cartas en el asunto, porque si no, pues vamos a entender que Milenio está de acuerdo con esa línea de misoginia y de violencia. hay una realidad que está ocurriendo en las redes sociales, Vicente, que es una realidad muy grave y muy delicada. Cuentas como la de Luis Felipe Calderón Zavala, el hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala, son cuentas que están respaldadas por contingentes de bots, por contingentes de cuentas falsas, para replicar, multiplicar y masificar sus mensajes. Son estrategias
que han ido creciendo y que se han ido consolidando en los últimos meses para posicionar sus voces y sus discursos, muchos de estos, como el que hace referencia, misóginos, arteros, que impulsan la polarización de nuestra sociedad, pero que muchos de ellos están financiados con recursos públicos. Habrá que hacer una exhaustiva búsqueda de quién está pagando los millones y millones que utiliza el hijo de Felipe y Margarita Zavala para hacer este trabajo sucio en las redes sociales, porque desde que yo tengo información de él hace años, el tipo no trabaja, no estudia y no tiene ningún ingreso más allá del que su papá haya pellizcado las arcas mexicanas. Entonces, yo sí creo que es momento de ir cerrando el cerco en torno de estos miserables derechistas que están todos los días polarizando el discurso, que están reventando el diálogo público y que tienen una intención muy clara, Vicente: atacar cuentas, atacar espacios, atacar publicaciones de la izquierda, de las izquierdas, progresistas y plurales, para intentar imponer su visión de México y del mundo. Y es un asunto gravísimo, porque están inhabilitando cuentas a tuiteros, están bajando canales de YouTube, están propagando spam, es decir, virus, para llamarlos coloquialmente, en las páginas web de los medios alternativos, con la intención expresa de eliminar lo más posible a este flanco maravilloso de redes sociales que le paró un alto al viejo régimen de comunicación y periodismo de los sexenios anteriores. La idea de Felipe Calderón, la idea de Claudio X González, la idea de Ricardo Salinas Pliego, es inhabilitar lo más que puedan a las voces de izquierda para que ya no puedan contrarrestar el discurso miserable y ruin que propagan en radio, televisión, periódicos, portales y redes sociales. Y nosotros, que defendemos la libertad de expresión, que defendemos la pluralidad de ideas y que defendemos la transformación de este país, estamos obligados a no ser ingenuos, estamos obligados a abrir bien los ojos y en este momento a articularnos, muy bien articulados, Vicente, porque están tirando a muchos y a muchas en sus redes sociales. Llegó la hora de cerrar filas, amigo, incluso con aquellos con quienes en algún momento hayamos podido disentir de alguna u otra manera, porque lo que viene es una guerra de lodo brutal, brutal, y no nos pueden agarrar ni desprevenidos, ni desunidos, ni desarticulados. Lo has dicho tú, Luis Guillermo Hernández. Por eso aprovecho para pedirle a esta audiencia que tanto te quiere que amor con amor se pague. Recuerde que los sábados por la mañana, por la diferencia de horario, mañana en la Ciudad de México, ya después de mediodía, allá en Europa, allá en Barcelona, en donde se encuentra Luis Guillermo Hernández, está transmitiendo el oficio del reportero a través de su canal Luis Guillermo Hernández, Sexta W. La transmisión es en vivo y en directo. Búsquelo. Muy buenas charlas también con el buen Jesús Escobar en Radio Educación. Ahí anda dando la batalla esta ave de las tempestades, Luis Guillermo Hernández, y hay que apoyarlo, hay que respaldarlo, hay que ayudarlo. Luis Guillermo Hernández tiene una cuenta en el Banco Banorte para que usted también le deposite el chayotito del pueblo. El número de cuenta es 1253657733. Ahí va nuevamente para que haga sus depósitos en la cuenta del Banco Banorte y para que siga Luis Guillermo Hernández desde Barcelona con sus esfuerzos independientes y alternativos. El número de cuenta nuevamente en el Banco Banorte es 1253657733. Oye, Así oye, entonces me quedo. Dime.
Andan queriendo tirarme mi cuenta mis cuentas de redes sociales, la de Luis Hernán y ¿Cómo? Sexta W, han intentado hackearla ya en varias ocasiones y entonces, pues a ver si en un día de estos no me agarran desprevenido y me la tumban. Yo ya les dije que no me la tumben, que se las vendo 3 milloncitos de euros y les entrego mi Luis Hernán y mi Sexta W. A No, ver, güey, por 3 millones de euros hasta le das de regalo la de sin censura, güey, no mames. me puse barato nomás para que no vean, Ah. nomás para que no piensen que me interesa el dinero. Bueno, Querido no, amigo, no, pues un abrazo. ten cuidado, ten cuidado. Aquí andamos, Vicente, no nos van a callar. Si no nos callaron antes, otros menos nos vamos a callar ahora. Aquí hay, Pues sí. aquí hay voz y aquí hay determinación y decisión de seguir aportando por la transformación del país. Te mando un abrazo con mucho cariño, amigo. Gracias a tu audiencia querida. Un beso con mucho, mucho respeto y con mucha gratitud. Nos vemos la próxima semana. Te debo una llamada, estamos al pendiente, Luis Guillermo Hernández. Gracias. Hasta Barcelona, España, saludamos al maestro Luis Guillermo Hernández y como se lo había prometido,